pero uno tiene que vivir pensando en lo que sí le suma a la vida. Tú tienes que aferrarte a lo que te sostiene en esta vida. Tú tienes que aferrarte a lo que te hace aferrarte a los sís que hoy por hoy tienes. Si tú tienes a una persona que cae con muerte cerebral o que está en una situación en la que te dicen es que es probable que tenga muerte cerebral, ojalá estés abierto a decir tú, quiero donar sus órganos. ¿Por qué? Porque es un poco retar también al sector salud a que estemos más listos y abiertos a tomar esos órganos que le devuelvan la vida a ese paciente que está esperando un órgano. Tenemos que ser empáticos con las personas que están hoy luchando por su vida. Si tú tienes a alguien, no tengas miedo a donarle en vida. Le vas a dar el regalo de la vida. Imagínate, ¿qué regalo más grande le puedes dar a esa persona que quieres si no es la vida? A través del riñón, a través de un segmento de hígado. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa. Y bueno, quiero agradecerles porque ya casi llegamos a la primera meta, que son los 1000 suscriptores. Muchas gracias por seguir compartiendo el contenido. Recuerden que este es un canal de procesos, de historias que aportan y que nos conectan con los seres humanos. Todos pasamos por un proceso, siempre estamos en proceso y es importante escuchar historias de gente que se rifa, que es resiliente, porque vale la pena escuchar, porque siempre vamos a tener tropezones, caídas, y eso es lo importante, aprender de estas experiencias de vida. Y bueno, hoy vamos a pasar a la segunda parte. Voy a empezar a platicarles un poquito de nuestra invitada del día de hoy, que es un honor tenerla aquí en el estudio. Y bueno, ella es licenciada en Mercadotecnia, maestra en Ciencias de la Familia y ahorita está cursando la maestría en Acompañamiento. Es autora del libro Bombas en el Paraíso, conferencista, y es fundadora y presidenta de Asociación ALE-IAP, una institución con 20 años de trabajo que además brinda asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad económica y social que requieren apoyo en medicina de trasplante. Es un agente del cambio. Y bueno, está con nosotros Adriana Castro Careaga. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, feliz, la verdad muy contenta y agradecida de platicar de estos procesos, como que nunca nadie me había dicho, platícanos el proceso. Y yo decía, santísimo Dios, ahorita que lo sepa van a decir, patitas, ¿para qué te quiero? Pero muy contenta de poder compartir sobre todo, pues eso, que estos procesos que han ayudado a transformar mi alma y mi corazón. Sí, es un honor tenerte aquí con nosotros y quiero agradecerle a Mara, que fue la que me contactó. Y es una de las cosas que agradezco de haber iniciado este proyecto, toda la red que se ha establecido de contactos. Y bueno, eso hace posible tenerte aquí. Y bueno, me gustaría, no se vayan, porque vamos a entrar al tema de donación de órganos, de trasplantes, un tema que mucha gente, por lo que vi de la presentación que me mandaste, estamos muy fuera de lugar. Ocupamos en América Latina una lista que deberíamos estar arriba. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, y qué podemos hacer para subir peldaños en esas posiciones. ¿Cómo eras de niña? Inquieta. ¿Dónde pasó todo esto también? Fíjate que yo nací por accidente en Culiacán, Sinaloa. Ok. Pero yo me considero de los Mochis, Sinaloa también, donde viví la mayor parte de mi infancia. Me encantaba participar en todo lo que hacía el colegio, se hacía la kermés, se hacía el concurso de baile, se había el concurso de poesía. No fui muy buena para los deportes, pero siempre me metía a todos los deportes y era la porrista de mi equipo y me sentía parte del equipo siendo la porrista del equipo. Tuve un grupo de amigas muy lindas, solidarias, compañeras, sobre todo más pegado a los últimos años de secundaria y de prepa. Teníamos nuestro grupito que todos los viernes nos juntábamos a comer en una de las casas de nosotras, rondábamos. Fui una niña muy familiar. Nosotros todos los domingos, casi todos los domingos, nos íbamos a Culiacán a comer a casa de mis abuelos, cercanos a mis primos. Me acuerdo mucho de la casa de mis abuelos.
Mi papá era mucho de llevarnos a pescar. Qué rico. Entonces vivimos muy pegaditos al mar. Entonces cuando no íbamos a Culiacán, nos íbamos a Topo a pescar. Entonces esa era mi infancia, levantarme y hacer familia y estar en familia. Comunidad, ¿no? ¿Perdón? Comunidad, tribu. Mucha. Fíjate que fui una niña muy querida. Fui una niña que hoy por hoy, yo les digo que si mis papás se sobraron en algo conmigo fue en amor. O sea, siempre pendiente, siempre ahí. Fui inquieta en cuanto a que me gustaba participar en todas las obras de teatro. Incluso cuando yo entré al TEC, hice mucho teatro musical y pues no siempre me aguantaba en el ritmo. Y de repente me acuerdo una vez que me encanté, íbamos a participar en el concurso de la zona noroeste y iba a ser yo la novicia rebelde. Me dieron el papel principal del novicia rebelde y mis papás me dijeron, no, pues no podemos ir. Y yo dije, pues bueno, pues ni modo. Y justo el día que estábamos en el ensayo general, acabó el ensayo y aplaudieron y pues eran mis papás que habían llegado, ¿no? Entonces me acuerdo que dije, no, ahora gano. O sea, si ya están aquí mis papás, ahora me gano el premio. Y mis hermanos muy cercanos, obviamente una hermana normal, un sándwich. ¿Cuántos hermanos eran? 5. O sea, mi hermana mayor es Lucy, luego sigue Charlie, luego el sándwich, luego María y luego Ricardo. Lucy, mi hermana, era territorial a decir basta. Qué esperanzas que pudiéramos usar. En aquel entonces se usaba un spray del pelo y siempre decimos que te agarráramos el Aquanet. Era un spray del pelo de entonces y pobre de nosotros que lo agarráramos. O sea, luego iba como platillo volador y nos soltaba. Pero siempre respaldada. Yo sabía que ahí estaban, ¿no? En preparatoria, yo decidí que me quería ir a Estados Unidos a estudiar la preparatoria y yo no entendía por qué mi mamá de repente oponía resistencia. Después de terminar mi preparatoria, me fui a estudiar a Monterrey y en Monterrey descubrí por qué mi mamá oponía resistencia. Estaba un día en un gimnasio, me excedí un poquito de más y me desmayé. Cuando me desmayé, me dijo el gimnasio, oye, te convulsionaste. Y yo, ¿cómo? Claro que no, te equivocaste. Y le hablé a mi mamá y le dije, oye, mamá, fíjate que estoy en el gimnasio y pues me están diciendo que me convulsioné. Y me dice, mamá, no te subas a tu coche, pídele a alguien que venga por ti, ahí voy para allá. Y ahí, en 1996, supe que era epiléptica desde los 4 años. Mis papás jamás me dijeron que era epiléptica. A mí nomás me decían, tú tómate esta pastillita para que no te desmayes. Porque yo les decía, ay, como que me voy a desmayar. Sí, acuéstate. Entonces me decía, mamá, cuando sientas que te vas a desmayar, te acuestas. Entonces yo es algo que le agradezco mucho a mi mamá. Y una vez le dije, ma, ¿por qué nunca me dijiste que era epiléptica? Me dijo, porque no te quería vulnerar de más. O sea, yo no quería que en ti cupiera esa debilidad emocional. Y yo, ¿y qué iba a pasar si algo me pasaba? No, yo me encargaba de que todos los que estuvieran a tu alrededor supieran lo que te pasaba y ellos sabían qué podían hacer contigo. Tu red de apoyo desde chica. Afortunadamente, desde el 96 no he tenido ni una crisis convulsiva porque yo ya estaba de alta. Fue nomás como una crisis vagal, creo que le llamaron. En mis embarazos igual, oye, te puede llegar una crisis vagal. Nunca me llegó, gracias a Dios, sino hasta que tuve cáncer y volvieron las convulsiones un poquito, pero tan. Supuestamente estoy completamente en remisión de ese episodio de mi vida. Y la verdad es que se me hace que fue bien valiente mi mamá y fue bien valiente mi papá al no hacerme chiquita, ¿no? Al no decir, pero tú cuidado, porque tú eres especial y tú esto. No, al contrario. Ellos siempre me decían, tú echada para adelante. O sea, y yo siempre que le decía, oye, papá, fíjate que quiero hacer esto. ¿Quieres hacer eso? Sí. Bueno, piensa que tienes que ser la mejor, si no, no lo intentes. Entonces, mi papá era bien duro, pero yo sí creo que sacó lo mejor de mí. Lo único que no me dejó hacer fue estudiar comunicación. Yo quería estudiar comunicación y me dijo, ni loco te voy a dejar estudiar comunicación. Yo me quería ir a Ciudad de México a estudiar comunicación. Yo quería ser conductora de programas. Yo quería
de verdad estar en la tele. O sea, yo le decía, papá, es que yo puedo hacerlo. Y él me dijo, no hay manera. Hoy lo agradezco porque desde mi trinchera estoy haciendo lo que puedo, pero la familia que tengo no sé si la pudiera tener. O sea, el tiempo que me he dedicado a ser mamá. Y mira que ser mamá en mí ha sido como una montaña rusa. Te cuento un poquito. Cuando nos casamos, literal nos casamos porque ya queríamos vivir juntos. O sea, ya nos queríamos casar. Y antes, pues la verdad no era opción vivir juntos. O sea, o te casabas o no había opción. Es más, yo me acuerdo que cuando me dice mi marido, oye, éramos novios, y me dice, oye, es que quisiera que vengas a Guaymas para que busques casa. Y le dije, papá, oye, papá, voy a ir el fin de semana. Y me dijo, ¿y quién va contigo? Papá, voy y vengo, no pasa nada. ¿Qué? De ninguna manera. Ahí tienen que ver que tú estás respaldada por tu familia. Y como me decía él, no es que no confíe, es que quiero que vean que tienes un respaldo. Entonces me acuerdo que fue Lucy, mi hermana, conmigo, y ya vimos y todo. Y me dice la Lucy, no puede ser que quieras vivir aquí. O sea, ¿qué vas a hacer aquí? Te vas a volver loca. Y yo, pues bien a gusto, el mar. Pero yo decía al mismo tiempo, yo a toda mi familia le tengo que dar la tranquilidad de que no pasa nada si vivo en el mar, que a gusto. Pero yo decía, yo quiero hacer más cosas. ¿Qué edad tenías? Tenía en el 96, 22. Todos bien morrilla. 22, sí, y ya andaba buscando casa para casarme. ¿Habías terminado la carrera? ¿O ya, estabas? Ya, okay. Ya había terminado la carrera. Pero apenas. Y estaba trabajando. Okay. Ya estaba trabajando y la verdad me iba muy bien. Entonces, pues yo quería seguir trabajando porque era pues ahorro para los dos. Es más, mucha gente cuando les cuento esto me dicen, no lo puedo creer. Yo le pedí a Luis, le dije, oye, tenemos que abrir una cuenta en el banco porque todo lo que gane lo tenemos que meter a esa cuenta del gasto del banco y tú administrale, me dicen mis amigas. ¿Le dabas tu dinero para administrar? Y yo, sí, yo me lo hubiera gastado en pitos y flautas. Y la verdad, mi marido siempre ha sido mucho más ordenado. Entonces... Era en una época adelantada a su tiempo. Y yo conozco mis limitantes. Yo conozco mis limitantes y el ahorro no es lo mío. Entonces, wow. Es la verdad. Y él es una cosa hermosísima y es muy transparente conmigo. Siempre ha sido. En aquel entonces teníamos un cuaderno que ahí está. Entonces anotábamos lo que él ingresaba, lo que yo ingresaba y en lo que queríamos gastar y nos poníamos de acuerdo. Y la verdad, llevamos una relación muy sana en nuestra economía. O sea, no había yo gano más, tú ganas más, él gana más. ¿Cómo le hace? No. O sea, todo era muy transparente para los dos. Quiero hacer un paréntesis ahí, Adriana, Ajá. si me permites. ¿Cómo era él, su familia? Porque me imagino que la conociste. Sí, mira, su familia era mega trabajadora. Mi suegro tenía una planta de sardinas y Ajá. de pescado y de camarón y todo. Mi suegro trabajaba de día, de noche y de todo. Mi cuñado, el mediano, o sea, Luis es el chico, el mediano era el patón. Era muy divertido. Yo me acuerdo que me hacían chistes como de doble sentido y yo decía, en mi casa no éramos de chistes de doble sentido, en mi casa éramos un poco más, pues yo creo que conservadores, ¿no? Y mi suegra pues era su bebé. Entonces yo decía, santísimo, ¿cómo le voy a hacer con mi suegra? Y hubo algo bien bonito que siempre cuento, bueno, intento contar, que el Bebo me dijo, vivían sus abuelitos y su abuelo materno dice que llegó y le dijo, oye, Bebo, te veo que estás muy contento con tu novia. ¿Qué tal es? Y Luis le dijo, papá, abuelo, le dijo, es que es bien bonita. Y que el abuelo le dijo, no te dejes llevar por el oropel. ¿Qué tal es por dentro? Entonces llegó Luis y me dice, oye, pues fíjate lo que me dijo mi abuelo. Y le digo, pues invítame a conocerlo. Desafortunadamente su abuelo murió y no lo conocí. Qué mal. No lo conocí, no lo conocí. Pero lo conocí a través de las historias que Luis me contó. Y hasta la fecha me dice, mi abuelo era un caballero, mi abuelo era de una pieza, mi abuelo, a él le llamaba mucho la atención cómo su abuelo idolatraba a su abuela y siempre dice, no, la abuela era una cabrita grandota. Y él daba, entonces yo decía, bueno, pues si yo soy cabrita y él quiere ser como el abuelo, ya fregué, ¿no? Pero
yo creo que siempre me arroparon. Mi suegra con más celitos que nadie, es normal, yo supongo. Y es más, yo te puedo decir que mi suegra me enseñó a mí y me sigue enseñando a que el día que a mí me toca ser suegra, ser buena siempre. O sea, no cuestionar lo que hacen mis nueras. Ella cuando me cuestionaba, yo decía, ¿por qué me cuestiona? O sea, ¿por qué me pregunta? O sea, si no me pregunta mi marido, pues, o mi novio en aquel entonces, ¿por qué me va a preguntar mi suegra? Entonces, yo intento hoy de suegra no preguntar, nomás querer. Y como les digo a mis hijos, yo les voy a ir a ellas. Porque si ellas están bien y si yo te veo feliz con ellas, yo le tengo que ir a ella. A ti te amo ya por siempre. Y a ellas, pues quiero quererlas, ¿no? Siempre. Creo que mi relación es mucho más bonita hoy que antes. Mucho, mucho, mucho. Obviamente la madurez, pues también uno madura. Uno deja de ver moros con tranchetes y ve lo que es, ¿no? O sea, hay amores y afectos que son, como dicen en mi pueblo, incorrectamente, desde antes, ¿no? Y uno tiene que respetar esos amores desde antes y saber que son pues un amalgamiento que viene muy válido desde que ellos eran chiquitos y yo no existía en la vida de ellos. Entonces, eso creo que para eso me ha servido el conocer a mi familia. Los quiero con locura, llevamos muy bonita relación. Me encanta recibirlos en mi casa. Esta semana está aquí, por ejemplo, mi suegra y tenerla aquí cerca, pues me enseña porque hasta aprendo de mi marido, ¿no? Aprendo cosas y cuentan historias y digo yo, no sabía que tal cosa y tal cosa. Entonces, siempre hay que estar dispuestos a escuchar las historias. Yo creo que detrás de las historias de vida de cada familia hay mucho contexto de lo que somos hoy, ¿no? Yo te puedo decir que mi abuelo paterno, por ejemplo, él estaba muy metido en la política y tal, y siempre que tenía sus reuniones con políticos me decía, Adrianita, ven a declamarnos. Y me paraba en la mesa donde estaban todos sus amigos políticos y cosas, y me decía, él se llama Antonio. Y yo le inventaba una poesía al Antonio, o una rima o lo que fuera, y el dichoso Antonio se fascinaba. Y estaba el amigo Manuel, y él se llama Manuel, y yo le declamaba al amigo Manuel una poesía que el amigo Manuel, y le decía, ¿pero qué le gusta? ¿Qué le gusta? Entonces me decían 3 ideas del amigo Manuel, y yo le daba la poesía. Entonces, creo que fui una niña estimulada a creer en mí, a creer que si yo quería lo podía hacer. Después cuando me fui a Estados Unidos, a mí me seguía gustando mucho el teatro, pero en Estados Unidos, en inglés, yo no sabía mucho inglés. En los Mochis, pues las escuelas en aquel entonces sí nos daban clase de inglés, pero 2 veces a la semana. No era como hoy que los chamacos leen en inglés como leer en español. O sea, a mí me llama la atención que hoy los chamacos quieren ver la tele en inglés y no la quieren ver en español, ¿no? Y yo digo, ay, tan a gusto que es en español, no tengo que pensar, ¿no? Y me acuerdo mucho que ay, me perdí con mi escuela, espérame. ¿Del inglés? Del inglés. Ya, llegué al internado y entonces empecé a audicionar. Entonces me acuerdo que Mrs. Thorne se llamaba la directora de teatro y me dice, ¿hablas inglés? Y yo, pues poco, pero sé memorizar. Entonces me decía, ok, pero pues tú quieres tener un papel protagónico. Y yo, sí. Y me decía, pero no hablas inglés. Y yo, pero me lo puedo aprender. Entonces me acuerdo que me costó muchísimo porque yo tenía que llegar 1 hora antes que todos y hablar todo mi diálogo con un lápiz puesto abajo de la lengua para poder hablar inglés. Entonces, pues maté 2 pájaros de un tiro porque hice la obra y aprendí a aligerar mi pronunciación y soltar más mi lengüita para hablar. Entonces yo creo que las oportunidades sí se nos dan. Lo que pasa es que a veces nos da medio flojerilla agarrar retos que implican un poquito más de esfuerzo. Pero cuando tú quieres algo, vale nada que lo haces.
yo creo que en la vida el estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, y entiéndase por renunciar hasta tu comodidad, sí te fortalece, sí te fortalece. O sea, yo decidí irme a vivir en preparatoria a un internado donde yo tenía un horario para desayunar, la cocina no estaba abierta siempre, como yo llego a mi casa a la hora que llego y si se me antoja una manzana me la como, ¿no? Allá no. A mí 2 veces por semana me tocaba lavar platos de toda la escuela. La ropa me la lavaba yo. Cuando aquí, pues me la lavaba, me la doblaba, me la tendía y me la guardaba alguien más en mi vestidor. Entonces, son cositas que sí te van formando. Algo que ya más grande, cuando nos fuimos a estudiar la carrera y conocí a mi marido, pues vives. Me acuerdo que cuando le hablé a mi papá y le dije, oye papá, pues tengo novio. Mi papá se dejó venir inmediatamente y me dijo, ok, tienes novio, pero sigue las reglas, mijita, y sigue las reglas por ti, no por mí. Y yo, ¿cómo las reglas, pa? Es que si tu novio viene aquí a nuestra casa, tu novio no va a ir a tu cuarto. Tu novio puede estar en la sala, puede estar en el comedor, puede estar en el jardín, pero no en tu cuarto. Tu novio no tiene nada que hacer en tu cuarto. ¿Por qué? Porque te estaríamos poniendo en riesgo. Y yo, es lo mismo aquí. Tu novio tiene una hora de entrada y una hora de salida a tu casa aquí con nosotros. Haz lo mismo. Entonces yo decía, o sea, como que eran cosas que no entendía, pero decía, si mi papá me lo está diciendo, él sabe más. O sea, siempre le he creído a mi papá. Y mi papá acaba de morir hace apenas unos 5 meses. Y como le digo, papá, ¿y ahora quién me va a dar quién va a ser mi brújula, no? Como le decía yo, no se fue mi papá, se fue mi brújula. Porque aún estando casada, cuando yo tenía temas de angustia, de tristeza, de que algo no me estuviera saliendo, él sabía, él husmeaba mi vida y me hablaba y me decía, Adrianita, ¿cómo estás? Y hoy no está. Entonces, como me dice mamá, pero si está lo que te dejó, si está lo que ya te dijo tantas veces, que sigan siendo tu brújula. La brújula ahí está. No se fue porque ya te lo dejó casi creo que tatuado en el alma. Entonces, cuando tú eres fiel a esas formas en las que fuiste criada y educada, tu vida se simplifica. Tu vida se alborota cuando quieres pelear contra todas esas formas en las que fuiste educada y criada. Entonces, pues no me queda más que seguir con mi brújula, aunque mi papá no esté. Y a veces la brújula era, Adriana, te estás equivocando. Y hoy por hoy lo escucho. La semana pasada me dijo, Adrianita, ¿por qué esa reacción? O sea, pide disculpas y créeme que lo escucho. ¿Por qué? Porque es algo que me tatuó todos los días. Cuando Luis, mi marido, me dice, me voy a ir de colaborar 1 año, voy a ir al servicio de la iglesia 1 año, mientras tú terminas la carrera. Nosotros ya estábamos ahorrando porque terminando yo nos íbamos a casar. Y a mí me costó mucho trabajo, incluso creer que Luis, mi novio en aquel entonces, no tenía vocación, porque mucha gente me decía, es que a lo mejor él tiene vocación sacerdotal. Y yo decía, sumáis. O sea, mucha gente querrá que sea padre, pero yo también quiero que sea padre, pero de mis hijos, pónganse en paz. Entonces fue ese proceso de, este es mío, o sea, este es mío y no me lo quitan. Y esas luchas internas de decir, pero él siempre me ha dicho que nos vamos a casar. O sea, nunca he sentido duda. Y afortunadamente así fue, porque fuimos formando desde nuestro noviazgo una raíz muy sólida, ambos en nuestra fe. Ambos. Mucho más él, sí es verdad, pero, o no que mucho más él, pero en diferentes formas, ¿no? O sea, yo sabía que él era, pero yo creo que él sabía que éramos, incluyendo a Dios en nuestra vida, ¿no? Y fue cuando estuvimos en terapia intensiva, después de la cirugía de anginas de mi hijo, que fue una tontera, es la verdad. Yo a Luis, mi hijo, el más grande, yo ya lo había operado de anginas, ya habíamos acabado con
con antibióticos, ya habíamos vuelto a la vida, ya no tenía que nebulizarlo, ya no tenía nada. Entonces cuando el doctor, él mismo me dice, Adriana, Alejandro está igual, lo tienes que operar, trae las amígdalas, el niño está muy chaparrito, no está oxigenando. Dije yo, pues vamos a la cirugía. Pero resulta que las cosas no salieron como pensábamos. Y de repente, a los 3 días, lo único que decía un papelito subrayado, lo único que no puede pasar es que el niño tenga sangrado. Lo único que no podía pasar era eso. Y de repente, de la nada, ¡suaz! El sangrado. Y yo, ¿cómo? Y mi marido, gorda, está sangrando. Y ahí vamos al hospital. Y te encuentras en el hospital y dices, ¿qué es esto? Ya, ahorita va a estar bien. Entonces, en tu mente y en tu corazón bloqueas el que puede pasar algo grave, sino hasta que, de verdad, yo me encontré solita con mi niño porque yo le dije a Luis Gordo, vete a la casa, están los otros 2 niños con mucha diarrea, yo me quedo aquí con él y veo esa cantidad de sangre salir por su boca, pero eso no fue lo grave para mí fue ver los ojitos de mi niño que se pusieron completamente en blanco, empezó a convulsionar y en eso dicen, está en paro, y yo veo cómo lo empiezan, entra el carrito de paro y cómo lo empiezan a resucitar y dices, o sea, como que lo vi en una serie, como que lo vi en una película, como que, ¿de qué se trata? Y le hablo a Luis y le digo, gordo, vente, algo está pasando muy mal. Y llega Luis, y en lo que llega Luis, salen los doctores del quirófano, porque los doctores llegaron antes, metieron al niño al quirófano para estabilizarlo. Y preguntamos, ¿se puede morir? Y al unísono nos dicen, sí se puede morir. Y yo vuelto con Luis y le digo, gordo, no se puede morir, ¿entiendes? No se puede morir. Entonces volteé a Luis y me dice, gordo, este niño no es tuyo ni mío. Este niño nos lo prestaron para regresarlo al cielo y a lo mejor es el momento de regresarlo. Y yo, pero yo no quiero que se muera. O sea, yo estaba aferrada, pero ahí entendí que esa parte espiritual tan sólida de mi marido era para sostenerme. Y que tantas veces que yo me peleé con su mochilería o con su... Gorda, primero rezamos y luego nos vamos a los tacos. O gorda, no pasa nada si no vamos al cine. Va a haber una misa de no sé quién. Y yo, ¿es neta? Y de verdad que muchas veces yo fui a esas misas y a esos rosarios y Dios lo sabe, entonces no me importa. No por Dios. Lo hacía por mi novio. O sea, yo quería quedar bien con mi novio, no quería quedar bien con Dios. ¿Por qué? Pues porque mi interés estaba en Luis, no estaba en Dios y en mi relación con él. Yo me sentía, según yo, muy sólida en mi relación con Dios y no necesitaba intermediarios. O sea, yo decía, Dios conmigo en este lado, pero si para Luis es muy importante esta parte, pues le tengo que dar por el lado. Entiendo que me casé con una persona especial, con mi marciano favorito, lo digo en voz alta y en voz bajita, él sabe que es mi marciano. Y mi marciano también se cae, O sea, de repente mi marcianito llora y de repente mi marcianito me dice, estoy abrumado. Y duda, es normal. Pero encontramos algo tan padre, tan padre. O sea, yo creo que es de los logros más bonitos que como relación puedes encontrar. Cuando ves al otro abajo, aunque tú estés abajo, levántate, mi reina. Y cuando lo ves arriba, dices, ok, es mi turno y pa'l suelo. Entonces, nos logramos acoplar en ese sentido de que nos podemos sostener desde donde estamos y no peleamos por quién está arriba y quién está abajo. Sabemos que cuando él está arriba, yo nado de muertito sobre él. Y cuando él está abajo, me lo echo al lomo como puedo con los recursos que tenga, pero sobre todo con lo que yo sé que a él le da paz. No necesariamente es lo que a mí me da paz, no necesariamente es lo que a mí me gusta hacer. Pero esas veces no estoy actuando por mí, estoy actuando por él.
Y es lo que tenemos que hacer muchas veces en los matrimonios, creo yo, o al menos es lo que me ha funcionado en estos casi 27 años de casados. Muchas veces hay que actuar en favor del otro. Tú ya te conoces, tú ya sabes cómo te vas a sostener, tú sabes tus límites, pero también sabes que a veces ese límite puedes estirar un poquito la liga y no te vas a morir. Y a lo mejor si no le estiras, no vas a tener capacidad de sostener al otro. Entonces es un juego lindo, es un juego de querer sostener y ser sostenida, porque muchas veces te cuesta más ser sostenida que sostener, porque dices, ¿y por qué me cargas? O sea, ni que yo no pudiera. ¿Y qué tienes si no puedes? ¿Y qué tienes si no puedes? Y es más, y eso lo descubrí el día que me hicieron mi mastectomía, que yo estaba enojadísima porque el doctor me dijo, a ver, estás mutilada, tienes una cicatriz, no estás reconstruida, no te espantes, cúrate tus heridas, calma, te puede ayudar tu esposo. Y yo jamás, o sea, yo no voy a permitir que mi esposo me vea nunca así. Pero era jamás, o sea, yo me imaginaba a Luis curándome esa cosa y decía yo, ni que estuviera loca, o sea, ni operada del cerebro. Y sin embargo, ese día que me tocaba por primera, y mi mamá sí, mientras estuvo mi mamá en mi casa, yo me sentaba en la silla, ella me bañaba, ella me curaba, ella me secaba, ella me vestía, y yo, feliz, era mi mamá. Me valía. Pero mi marido, para quien siempre yo había querido estar perfecta dentro de lo que se podía. Sí, es más, embarazada yo decía cremas, o sea, yo trataba de embarazada verme bonita y me costaba el peso y esa parte humana de no creer en mí, como les digo yo no creía en mi bonitez si estaba lejos de mi peso o lejos de mis manchitas del embarazo. O sea, yo decía, a la torre, qué feíta. Y no me daba cuenta de lo bonita que era, nomás por el simple hecho de estar embarazada. ¡Wow! Pero lo descubrí al tercer hijo, no en el primero y el segundo. ¿Me explico? Entonces dices, pues la neta, estoy re bonita. O sea, estoy redondita, pero hay una vida allá adentro y aprender a apreciarte a veces es complicado. Las mujeres somos bien castigadoras. Bueno, las mujeres vanidosas somos bien castigadoras con nosotras mismas cuando no nos sentimos en el estado perfecto. En lugar de aceptar el estado perfecto y decir, es lo que hay, es lo que me toca, lo gozo, lo disfruto. ¡Qué fregonería! Entonces ese día que se había ido mi mamá, me dijo, mijita, y me dejó todas mis pomadas, mis sprays, mis gasas, mi todo, ¿no? Entonces yo ya tenía pavor de verme. Yo no me había visto, la que me había visto era mi mamá. Yo me metía de reversa, yo no quería ver en el espejo nada. Todo pasaba dentro de la regadera, que se metía la toalla, la silla, el esto, el otro. Mi pijama, yo salía de mi regadera vestidita. Y ese día, pues no. Ese día era mi primer día que yo me iba a bañar y Luis me dice, gorda, ¿te ayudo? ¿Estás pero operado el cerebro? Le dije, claro que no. Y aparte, digamos que hasta agresiva. De que es bueno, ¿qué te pasa? Estás loco tú. O sea, ni lo pienses ahorita ni nunca en tu vida jamás. Y no me di cuenta que él se quedó en casa. O sea, yo me esperé disque a que se iba a ir él a trabajar. Me metí a bañar, no me vi. Me enjaboné, cerraba mis ojos, yo me enjabonaba, me sequé como me dijo el doctor. Pero de repente dije, pues ¿cómo me voy a poner la pomada si no veo? O sea, ¿cómo me voy a echar el spray? Si no veo, voy a hacer un embarradero. Entonces en eso, abro mis ojitos enfrente del espejo y tú no quieres ver lo que yo vi. No lo quieres ver nunca. Y no lo quieres ver nunca porque es bien duro. O sea, es bien duro. Y dices, pinche cáncer. O sea, no nomás van a ser quimios. Estás acabando
con algo que para mí es importante, que era mi boobie. O sea, neta, yo decía, ¿qué voy a hacer con esta? Hoy me da risa, pero en ese momento fue, ya valió mi matrimonio. O sea, el bebo no va a poder querer esto. Yo con mis fantasmas, o sea, te juro por Dios que si yo hubiera tenido un poquito la forma de pensar de mi marido, hubiera sido más buena gente conmigo. Pero yo no fui buena conmigo. Y dije, ya valió más. Me acuerdo que me eché el spray furiosa, aparte era un spray amarillo espantoso. Y cuando tienes heridas y encima te echas spray que te hacen ver más enferma y que huele enfermedad. O sea, la sangre huele, las medicinas huelen. Entonces, yo estaba oliendo enfermedad. Yo no nomás estaba viendo a una mujer sin boobie, toda tasajeada, con puntos, es más, 2 puntos botados, una cosa amarilla ahí. Me acuerdo que me puse la gasa y empecé a llorar. Y el suato de mi marido hermoso, precioso, estaba atrás de la puerta y me escuchó llorar. Y me dijo, gorda, ábreme. ¿Qué haces aquí? Le dije, ya vete. Me dijo, gorda, ábreme. Y le dije, neta, vete. Neta, vete. O sea, no te quiero ver. Y me dijo, pues aunque no quieras, no me voy a ir. Necesito verte, necesito estar contigo. Me toca cuidarte, me dijo. Yo quiero curarte. Yo te quiero hacer esa curación. Y dije, pues nunca lo vas a ver, le dije. Olvídate de esto para siempre. Y yo sabía que decir eso estaba poniendo en juego mi matrimonio. Porque, pues, ¿cuánto tiempo aguanta un hombre que la mujer le patee la cola, no? Entonces me dijo, sale, yo aquí me voy a quedar. Y oigo que se siente en la puerta, abre su computadora y empiezo a oír que empieza a chambear, pegado a la puerta. Entonces dije yo, pues vamos a jugar a las escondidas o qué. No me va a dar libertad de salir de mi cuarto. Se va a quedar parada ahí. Entonces abrí la puerta encabritada y le dije, entra pues. Yo en mi bata, ¿no? Así. Entra. Ya, no tengo nada. Me dijo, no, quiero ver cómo está tu cicatriz. O sea, quiero ver que está bien. Y dije, nunca la vas a ver. Pues nunca me voy a ir, me dijo. Y lo conozco. Y mi marido lo que tiene de bueno lo tiene de perseverante. Yo sabía que si no le enseñaba, ni me iba a poder quitar mi bata por los siglos de los siglos, me iba a hacer ancianita con esa bata, ni se iba a mover. Entonces me acuerdo que yo, como niña chiquita, cerré los ojos y le hice así y me quité la bata y le dije, ahí está. Y se hizo el silencio, yo ya no oí nada y en eso abrí los ojos. Y sus ojos eran gigantes, gigantes. No es de ojo grande, tiene un color de ojos el más bonito que puede existir en el mundo, los tiene él, pero sus ojos que son chiquitos se hicieron gigantes y me dijo, gorda, estás preciosa. Y mocos que me los sueno. Eres un mentiroso, te estás burlando de mí. No, me dijo. Ahí estás, me dijo, rota, vulnerable. Y si tú supieras, me dijo, todo lo bonita que eres vulnerable, vendrías y te dejarías abrazar. Déjame, me dijo, aquí, déjame ser tu lugar seguro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues te dejas ir. Te dejas ir. Y desde ese día, ese es mi lugar seguro. Y han pasado miles de cosas, pero lo tengo. Y tengo mi rajada y luego tengo la otra que me la quitaron después, pero lo tengo a él, que es mi lugar seguro. Y es mi lugar seguro porque él quiso hacer, pero yo quise aceptar que él fuera mi lugar seguro. Y a veces los seres humanos nos cuesta más trabajo aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar que estamos rotos, como me dijo él, ahí estás rota. ¿Por qué nos cuesta aceptar que estamos rotos? ¿Por orgullo, por soberbia? ¿O por qué? Qué rico estar roto y saber que alguien puede ser tu lugar seguro.
qué rico romperte. Ese día me descubrí hasta más grande. O sea, y me refiero en me crecí, mi vulnerabilidad me creció, no me hizo más chica. Entonces ahí descubrí que no nada más por una boobie rota, descosida y hedionda, porque sí, o sea, hoy por hoy, digo, espero que nadie me vea con cara de boobie la próxima vez que me vea, ¿verdad? Pero mi pobre boobie está acá, no está acá. Benditos ropas interiores que ahora hacen unas chuladas y te permiten andar por la vida sin verte defectuosa. Pero mi marido me dice, es lo más bonito que tienes, porque nos recuerda nuestra lucha. Y me encanta que me lo diga así, porque es nuestra lucha, no es mía, de Adriana, ¿eh? Es la lucha de los dos, es la lucha de los 6 de mi casa. Es la lucha de todos, porque todos tuvieron que aguantar todas mis quimios, todos tuvieron que aguantar mi mal humor al sentirme rota, vulnerable, que me ardía la cortada, que me ardía la quimio, o que lo que fuera. Ayer me hicieron PET, odio que me hagan PET, lo odio. O sea, de verdad, cada que el doctor me dice, ay, toca PET, para mí es como si me estuvieran mentando. O sea, neta, mejor miéntamela y voy a ser más feliz que si me dices que tengo un PET. Pero sé que lo tengo que hacer. Si fuera por mí, Adriana, no lo hago. Y el PET no lo hago por mí. Ya hoy lo hago pensando en mi marido, en mis hijos y en mis nietos, que no existen. No tengo ni un hijo casado, pero uno tiene que vivir pensando en lo que sí le suma a la vida. Tú tienes que aferrarte a lo que te sostiene en esta vida. Tú tienes que aferrarte a lo que te hace aferrarte a los sís que hoy por hoy tienes. Entonces, cuando te vas aferrando a los sís, la vida es más sencilla. Y no digo simple porque hay dificultad, digo sencilla porque tú te la haces sencilla. ¿Hay dificultad? Claro que hay dificultad. Bueno, hasta en el tráfico hay dificultad, o sea, y te puede poner de muy mal humor encontrar más tráfico de lo normal. Simplemente ir a México ahorita con los tráficos que hay en las carreteras te puede poner de muy mal humor. Pero depende. ¿Qué tal si agarras y dices, pues era momento de ir a un podcast lindo donde me voy a nutrir, o es momento de echarme la siesta que no me pude echar ayer en la tarde, y te acomodas y te duermes un ratito y ver los sís de cada oportunidad que la vida te está dando? Pero si uno como humano no ve los sís en cada oportunidad que la vida te está dando, de verdad vivimos en un tormento. Tenemos que aprender a ver las oportunidades de esos sís. Y hay muchos, ¿eh? Y hay muchos. Hay muchos. Tan sencillo como despertarte temprano y ver esas parvadas de pájaros que pasan por encima de tu casa y dices, hasta el ruidito, hasta puedes cerrar el ojo y seguir viéndolos, ¿no? Entonces, el pastel que te llevaron a regalar, qué delicia. Ay, no, pero estoy a dieta. Pero qué delicia, no me lo voy a comer todo, pero lo voy a probar porque qué delicia. Somos esclavos de estereotipos. Dejemos de ser esclavos de estereotipos porque yo creo que eso nos quita vida, nos quita alegría, nos quita bienestar, nos quita paz. Debemos de ser más libres de nosotros mismos, debemos ser más libres de esas creencias que tantas veces nos limitan a la felicidad, a la plenitud. Porque alguien dijo, porque alguien puso, porque mientras podamos vivir siendo y estando para los que más queremos, para los que más nos aman, es más, incluso para los que no nos aman, para los que no nos conocen. Muy probablemente esos que no nos aman y que no nos conocen, no conocen ni siquiera el amor. Qué bonito que nosotros podamos tener una muestra de amor con esa persona que dices tú, es que siempre está seria, es que siempre está con mala cara, es que siempre. Pues ¿quién enseñó a amar? ¿Por qué no le regalas una paleta? Nomás por el simple hecho de decirle, ay, me encontré esta paleta para ti, ten.
puede que diga qué loco, pero al final se va a quedar con esa paleta en la mano y vas a ver que representa algo. O sea, tenemos tantas oportunidades de darnos a los demás y que nos limitamos por no ser los raros o por no ser... Sé el raro. Bendita locura que te acerca más a la perfección, ¿eh? Oye, Adriana, y hablando de estos sís, ¿cuándo le dicen que sí a la fundación? En el hospital. Yo acababa de decir que sí después de haber dicho que no. Cuando se acercaron a pedirnos los órganos, yo dije que no. Y mi marido, mi marcianito, me dijo... ¿Qué sabían ustedes sobre ese tema? Nada. Para empezar, yo no sabía que muerte cerebral era igual a que ya había fallecido. Para empezar. Para mí me decían muerte cerebral y yo decía, ¿a qué hora revive el cerebro? ¿A qué hora se recupera? Como cuando te dicen, es que se infartó, pero el infartado muchas veces sigue vivo, ¿no? Entonces yo decía, pues ahorita va a vivir. Cuando te dicen muerte cerebral es igual a que ya falleció, yo decía, me estás diciendo que tiene muerte cerebral y enseguida me estás diciendo que muerte cerebral es igual a que ya falleció. ¿Me estás diciendo que mi hijo está muerto? Sí, y sería un acto de generosidad que donen sus órganos. Me acuerdo que yo dije, conmigo no cuenten, si quieren hacer eso, háganlo, yo no voy a hacer nada. Y estaba el Ministerio Público y dice, es que usted tiene que firmar y me tiene que traer el acta de nacimiento y me tiene que traer el acta de matrimonio. Y ahí dije, conmigo no cuenten para nada. Afortunadamente mi mamá, que estaba ahí también, dice, mijita, yo voy. ¿Dónde están? Y yo, pues en la caja plástica que está arriba de mi closet. Entonces mi mamá fue literal a mi casa, trajo la caja plástica y me dijo, aquí está. Sí, empezamos a buscar. Le dije, aquí está, no me pidan más. Y nos salimos de ese cuartito donde hacían tantas preguntas. Yo dejé a mi marido ahí y se salió mi mamá detrás de mí. Todos los demás se quedaron en el cuartito, mi suegro, mi papá. Y me dice, mamá, hijita, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. No es posible que no conozcamos. Y le dije, sale, ma, está bien. Y en eso llega mi papá y me dice, ¿qué platican? Y le digo, pues mi mamá que quiere hacer algo de la donación de órganos, le digo. Y me dice, muy bien, hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces le digo, ok, pero te estoy hablando que esto fue un martes. El martes, Ricardo, mi hermano, llegó y me dice, oye, quiero pedir permiso para yo entrar a la cirugía de los trasplantes. Y yo no sé si te van a dejar. Entonces yo volteé y le dije al doctor, si no entra mi hermano, no van a quitar los órganos. Entonces le dijeron, es muy dura la cirugía, ¿estás dispuesto? Sí, le dijo mi hermano, yo voy a cuidar al morro ahí. Entonces mi hermano se metió, él estuvo todo el tiempo y me dijo, no te preocupes, hermana, yo estoy con él, yo me lo llevo a la funeraria, te hablo cuando vaya en camino, tú vete a la casa. Entonces dije yo, ok. Y mi mamá me dijo, vámonos. Eso fue el martes, el miércoles pues la incinerada, la misa, y el viernes nos fuimos a Disneylandia con mis otros 2 niños, que era un viaje que ya teníamos planeado. Y mis otros 2 hijos, imagínate decirles, se murió su hermano y además el viaje. Pues no. O sea, mi marido me decía, no pasa nada, luego los vamos a llevar. No, son 2 pérdidas muy grandes para en tan poquito tiempo. Los niños, un niño no entiende la pérdida de un hermano y un viaje al mismo tiempo. Nos fuimos a Disney, regresamos a los 10 días. Me habla mi papá y me dice, mijita, podemos ir a verte. Ellos viven en Sinaloa. Y me llegaron con una carpeta. Antes, pues nada era digital, todo era impreso, ¿no? Entonces eran, ¿qué te puedo decir? 20 logos, 20 nombres, miles de colores en cada logo. Y me acuerdo ¿Tu papá y tu mamá? Mi papá y mi mamá hicieron okay. eso mientras yo estaba en Disney. Ajá. Y les dije, quiero este. ¿Por qué me gustó? No sé, pero después entendí el verdadero significado. Si tú hoy ves el logo de la fundación, son 2 personitas cargando un corazón con un moño. Y abajo dice Ale, que es el nombre de mi hijo. Pero mi nombre es Adriana y el nombre de mi esposo es Luis Eduardo. Entonces Ale es Luis Eduardo. Adriana, Luis Eduardo. Y estamos cargándolos. Entonces dije yo, wow.
Y lo supe años después que una amiga que es muy visual me dijo, ya viste que son tú y Luis cargándolo. Entonces, a lo mejor por eso me gustó él. Y así empezamos a difundir la cultura de la donación hasta que un día tuvimos una reunión con Chovy Landeros. Chovy fue mi primer jefe en Teletón cuando yo vivía en México. Y él me dijo, Adri, deja de hablar de la donación de órganos, tú tienes que dar asistencia social. Y le dije, ¿cómo que dar asistencia social? De nada te va a servir, me dice, hablar de donación de órganos. Te va a empezar a salir mucha gente que necesita un órgano y tú no vas a tener herramientas para dar asistencia social. Y le dije, Chovy, pero eso cuesta mucho dinero. Pues ponte a producirlo. Y yo, no me pongas a producir dinero. Yo estoy de mamá, le digo, tengo 2 niños. Y me dijo, empieza. Empezamos a hacer alianzas y así empezó la fundación. Hoy te puedo decir que 20 años después, pues sí, el haber apoyado 1,500 trasplantes, más o menos, metidísimos en tema hoy de cirugía de cataratas. Gracias a Dios, Cinépolis nos buscó y nos dijo, oigan, vemos una institución muy sólida en ustedes. Yo sé que las cirugías de cataratas no es, pero pues es salud visual. Vamos a hacerlo con ustedes. Hemos puesto bancos de ojos. Aquí en Querétaro tenemos un banco de ojos también. Y pues dar esa asistencia social, el poder hoy por hoy apoyar a algunos pacientes, ya los que están más cercanos al trasplante, a tener sus sesiones de diálisis y hemodiálisis para programarlos al trasplante. Es llenarte el alma. Como les digo yo, cada paciente trasplantado que llega y me da un abrazo y que me dice gracias, literal siento que el ale baja de la mano de ellos a decirme, ma, vas bien y síguele. Hoy que murió mi papá, yo dije, se acabó. O sea, yo no voy a poder sola. Mi papá, cuando a los 4 años que empezamos la fundación, nos dimos cuenta que necesitábamos dinero. Él vendió su campo, su rancho, sus tractores para poder sostener la fundación. Y ahorita que no está él, sí se me vino una avalancha de trabajo gigante. Y yo decía, debo seguir, debo parar. ¿Qué hago? Estoy teniendo trabajo, no tienes idea cuánto. Pero sé que tengo que seguir y al ritmo que íbamos. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación complicada en el país en tema de trasplantes y en tema de salud en general, pero cada vez se necesitan más medicamentos, cada vez se necesitan más trasplantes. Cuéntanos un poquito. ¿Por qué? Pues porque han disminuido los medicamentos, la enfermedad renal sigue en aumento. ¿Alza? ¿Por qué es eso? Pues porque... ¿Estilo de vida? Mira, las condiciones para tener enfermedad renal son hipertensión, hereditario, obesidad y diabetes. Esos 4 factores de riesgo, tú los ves cuánto están creciendo en nuestro país. Desde hace 2 décadas. Uh-huh. Y lo que falta. Y hoy muchos de nuestros pacientes ya trasplantados no están teniendo sus medicamentos inmunosupresores. Y si tienen un rechazo del órgano que ya traen, pues van a necesitar otro trasplante y antes de lo que imaginamos. Entonces, estamos en una lucha porque sí haya más trasplantes, pero sobre todo porque los pacientes entiendan que ellos como pacientes tienen derecho a ser trasplantado, no a estar en un tratamiento sustitutivo de por vida. Porque muchas veces a los pacientes les dicen, tú vas a estar bien con tu tratamiento sustitutivo, pero no les ponemos siempre sobre la mesa el tema de ser trasplantado. En México, el 80% de los pacientes trasplantados de riñón son de donador vivo relacionado. Si tú estás padeciendo una enfermedad renal, acércate a un familiar, a un amigo y dile, ¿qué tantas ganas tienes de donarme un riñón? Y por derecho se te tiene que operar y tienes que entrar a un protocolo de trasplante. Entonces yo muchas veces no les gusta a las personas que yo hable con esta libertad, ¿no? De que hay opciones para que los pacientes sean trasplantados porque pues es
son recursos y los recursos sí son limitados, pero también si los recursos son bien usados, los podemos estirar. ¿Por qué? Porque si tenemos a un paciente atado a una máquina, también es un recurso que se está yendo en una máquina. Mejor hagamos el trasplante y esta persona ya operada va a volver a sus funciones. Una persona trasplantada se convierte en una persona capaz de ir a trabajar y sobre todo de sanar esa situación en la que la familia está. Porque cuando hay una persona enferma dentro de la familia, no nomás está enfermo el enfermo, también se enferma la familia y también lo padece la familia. Entonces hay que luchar porque esos trasplantes lleguen. Afortunadamente en nuestro país sí se están haciendo también más trasplantes hepáticos. Antes, cuando recién iniciamos, casi no se hacían trasplantes hepáticos. Ya se están haciendo trasplantes hepáticos. Aquí tenemos un caso de éxito muy bonito de una sobrinita de Lau Dorantes. No sé si ubicas, esposa de Agus Dorantes. Ella nos habló por el caso de una sobrinita de ella. Logramos trasplantarla de la mamá que le donó un segmento de hígado. Antes no se hacían esos trasplantes de hígado, era nada más de cadáver. Hoy ya se están haciendo trasplantes hepáticos con segmento de hígado. ¿Por qué? Porque el hígado se regenera. Entonces la persona que dona va a estar bien. No debemos de tener miedo. Si tú tienes a una persona que cae con muerte cerebral o que está en una situación en la que te dicen es que es probable que tenga muerte cerebral, ojalá estés abierto a decir tú, quiero donar sus órganos. ¿Por qué? Porque es un poco retar también al sector salud a que estemos más listos y abiertos a tomar esos órganos que le devuelvan la vida a ese paciente que está esperando un órgano. Si cualquier persona fallece de la forma en que fallezca, puede donar tejido, incluyendo los ojitos, el hueso, la piel. Y la piel se usa en su mayoría para hacer unos parchecitos de piel que se usan para los niños quemados o para las personas adultas quemadas, que se ponen como parchecitos para que la piel se regenere. Y entonces ya se va a botar el parchecito, pero el parche de piel de injerto es buenísima para que la piel de una persona quemada se regenere. Simplemente el que una persona vuelva a ver. Imagínate que una persona vuelva a ver porque nomás le cambiaron su córnea. Aquí en Querétaro tenemos la fortuna de tener el banco de ojos, que cuando recién pusimos el banco de ojos disminuyó la lista de una manera bárbara. O sea, no tengo el dato exacto, pero hace 2 meses únicamente había 2 personas en lista de espera de córnea. ¿Y por qué lo digo? Porque hay estados en los que sí se quiere trabajar. Hay estados en nuestro país donde sí hay disposición por los trasplantes. A nivel Latinoamérica no estamos en los primeros lugares, ni mucho menos. Uruguay es el número 1. Uruguay es el número 1. Es cierto, es un país muy pequeño y por eso puede ser número 1, pero Argentina, que es un poco más grande, Argentina logró algo increíble, que fue cambiar la ley, que es lo que nosotros tratamos de modificar para que todos seamos donadores tácitos a menos de que manifestemos lo contrario. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué se necesita para ser apto como donador? Me imagino que hay algunos parámetros, ¿no? Puede ser edad, salud. ¿Qué que el sucede? Doctor determine que eres un buen candidato. Cuando tú estás... O sea, yo me inscribo, por ejemplo. Tú te inscribes como un donador voluntario de órganos y tejidos. ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Digo, quiero sumarme al movimiento. Tú te inscribes, pero lo más importante al inscribirte es platicar con tu familia que quieres ser donador de órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque en nuestro país, aunque tú lo tengas en un papel firmado donde lo tengas, si tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu familiar próximo más cercano que esté contigo en el momento en que dicen que tienes muerte cerebral, dice que no se van a tomar. Aunque tú hayas dicho que sí. Por eso es bien importante asegurarle a nuestra familia que cumpla nuestra voluntad. Y también cuando alguien te dice, un familiar te dice, oye, yo quiero donar, pues no te va a quedar otra más que hacer su santa voluntad. Pero ¿y si no lo platicaste? Pues ¿cómo? Entonces, yo siempre invito a las personas a que sea un tema de sobremesa el tema de donar sus órganos. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a lograr que tus órganos sean tomados. Me pasó un caso muy bonito aquí. Batallamos como locos, pero de una pacientita que cayó en un hospital que no había programa de trasplantes, pero la hermana me decía, es que ella dijo que quería donar,
tuvimos que mover el cuerpo a un hospital donde sí, porque la hermana me decía, es que yo no puedo no cumplir su última voluntad. Y afortunadamente se lograron tomar los órganos. Entonces, tú cuando ves que los órganos se toman, necesito que se entienda algo. No es únicamente el que recibe el órgano el que está feliz. También está feliz el que lo da. ¿Por qué? Porque, como se lo dije una vez a Toño Mauri, que ves que él tuvo oportunidad de recibir sus pulmones. Y una vez nos tocó estar en una mesa redonda juntos. Y cuando yo empecé a platicar, al final me dice, Adri, nunca había visto esto que estás diciendo, de que para ti es un regalo el que haya alguien que recibió los órganos de tu niño. Claro, le digo, ustedes están siendo los receptores. Son una cunita segura para ese cachito de corazón mío que sigue vivo. Entonces me dijo, nunca lo habíamos entendido así. Créanmelo. Esa persona que recibió un órgano de Alejandro es un lugarcito seguro para el cachito de mi niño. O sea, gracias por ser esa cajita que está cuidando a mi niño. Tú lo aceptaste, gracias. Y tú me consuelas hoy porque sigues vivo, porque te cuidas y porque yo estoy segurísima que una persona que recibe un órgano va a buscar ser una persona de bien siempre. Se le dio una segunda oportunidad. Y cuando la vida te da una segunda oportunidad, no hay opción de que no le agradezcas a la vida por siempre el estar vivo. ¿Y entonces qué hay que hacer? En estos 20 años que llevas. Platicarlo con tu familia. Hacer que en el caso de que alguien cercano a ti presente muerte cerebral, averiguar si habló con alguien o no. Buscar el cómo sí se donen esos órganos que van a seguir dando vida. Promover la cultura de la donación de órganos cada que puedas, porque siempre va a salir el que no, pero entonces a mí me van a matar. No, para el doctor, el paciente más importante es el que aún puede vivir. Y lo digo yo que vi cómo cuidaron a mi hijo. Yo veía cuántos medicamentos les ponían. Yo escuchaba a los doctores que me decían, háblele señora, por favor, dígale que despierte. A mí no me tuvieron aislada diciéndome, no, pues ya no hay nada que hacer, tiene muerte. No, a mí me decían, aférrate a tu hijo, háblale a tu hijo, dile a tu hijo que responda. Los doctores buscan la vida. La vida de Alejandro dependía nada más de él en ese momento. La vida de otras personas que están esperando un órgano. Era Alejandro, o era Juan, o era Pedro, o era alguien más que les pueda donar. Tenemos que ser empáticos con las personas que están hoy luchando por su vida. Si tú tienes a alguien, no tengas miedo a donarle en vida. Le vas a dar el regalo de la vida. Imagínate, ¿qué regalo más grande le puedes dar a esa persona que quieres si no es la vida? A través del riñón, a través de un segmento de hígado. ¡Wow! A través de la sangre, a través de la médula. ¡Qué bendición que podamos darle vida a alguien que amamos! A través de esos pequeños, grandes actos de generosidad. ¿Y qué podemos hacer? Hablar y hablar y hablar. Y apoyar el que hagamos modificaciones en la Ley General de Salud para que todos seamos donadores, pero que se cumpla, no nomás que esté ahí en un papel y que no proceda y que se pongan trabas, sino que verdaderamente se haga y se cumpla y que verdaderamente se le meta presupuesto al trasplante y que verdaderamente estemos cuidando la vida de esas personas con sus medicamentos, con sus sesiones y sobre todo hablando claramente del derecho que tiene un paciente a recibir su trasplante. ¿Y las empresas cómo pueden sumar? Las empresas, la verdad, con lana, porque la lana que nos dan las empresas es literal para comprar medicamentos, para pagar sesiones de hemodiálisis, para pagar trasplantes, para ellos. Obvio, tengo costo operativo, sí. Y hay empresas bien nobles que me dicen, a mí no me importa en lo que lo uses, porque pues el dinero también es finito y tengo que pagar agua, luz, teléfono y personal que me ayude, ¿no? Entonces, cada empresa, desde donde quiera y como pueda, gracias, sí. Ahora en febrero vamos a sacar una campaña bien bonita. De hecho, luego te paso los artes
para tener donadores recurrentes de económicos. Y puedes donar desde 100 pesos al mes. Deja de tomarte un café al mes y dónalo. O sea, porque gente dice, no, pero es que yo no puedo. Ay, estamos platicando tú y yo y te estás tomando un té chai frappé. O sea, sí puedes. Sí podemos renunciar a placeres personales para que alguien más pueda seguir viviendo, porque ahí no es un placer, es una lucha por vivir. Pues mándame todo para difundirlo, de eso se trata. Sí, te lo voy a mandar, feliz. Y sobre todo agradecida porque muchas veces el que ustedes nos den voz para hablar y ser la voz del paciente, los pacientes te lo dicen, gracias, a nosotros luego ni nos pelan. Entonces, ser la voz del paciente aquí y decirte, ellos más que nadie, tengo pacientes que dejan de ir a su sesión de hemodiálisis porque no tienen para pagar el taxi que los va a llevar. Y les digo, es que ahí llegas y me hablas y me pides. Ya veré yo si me le voy al vecino, al marido, al hijo, alguien te lo va a pagar. Alguien te lo va a pagar, pero no puedes no querer más que nadie tu propia salud. Entonces, ahora vamos con esta campaña para poder ayudar todavía más de lo que ya lo hacemos. Y de verdad, gracias por el espacio porque los micrófonos sí ayudan a que se hagan ecos más grandes. Definitivamente sí. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, como siempre lo he compartido, este canal, este proyecto inició justamente para eso, para compartir. Hay muchas cosas en la red que solamente es para entretener y siempre vamos a tratar de buscar de informar a la audiencia de estos temas que importan y que aportan, ¿no? Y que podamos ser agentes de cambio. Esa palabra me encantó, ¿no? Sí. De tu presentación. Y eso es lo que debemos de hacer, agentes de cambio. Siempre nos estamos quejando, siempre estamos criticando al lado, siempre somos muy valientes detrás de un teclado, ¿no? Para andar pues difundiendo odio, ¿no? Y mensajes incorrectos, pero hay que tener primero información de primera mano, en este caso de ti, Adriana, con tu proceso, con tu vivencia, y pues porque a nadie más le importaba más que a ti, después de todo lo que has vivido, fundar pues un movimiento, una institución que ya lleva 20 años, que se dicen fácil, pero no es para nada. Cero fácil. Tú tienes toda una curva de aprendizaje. Cero fácil. Y en esos 20 años, aparte, hubo pandemia, donde mis pacientes empezaron a caer como soldaditos caídos. ¿Qué te cuento? Pero más vamos a seguir haciendo porque si algo tengo claro es que la vida nos las dieron para que la vivamos viviendo y no sobreviviendo a la vida. Eres un ejemplo. No, la verdad, tú y tu marido es... Yo luego tengo muchas pláticas con amigos y amigas sobre el significado de lo que es una vida en pareja y bueno, pues con escuchar tu historia es justo lo que debemos de buscar, apoyo, pero se entiende mucho que hay una fuerza que es la fe, ¿no? Y tenemos que tener algo de donde sostenernos, como te dijo tu marido cuando lo de tu hijo, que son prestados y es un hecho. Para los que somos afortunados de tener hijos, pues no son nuestra propiedad. No. Y amarlos mientras los tengamos. Y acompañarlos. Y amarlos es, de verdad, mirarlos más a los ojos. Amarlos es escucharlos desde ellos, no desde nosotros. A veces los papás queremos escuchar a nuestros hijos desde nuestras formas de pensar, desde nuestros criterios. Y los hijos lo menos que necesitan es que los escuchemos desde nosotros, porque ellos tienen su propia voz, ellos tienen su propia cabecita loca, inteligente, y muchas veces te sorprenderías de escuchar a uno de tus hijos la capacidad y la inteligencia que tienen. Escúchalos desde ellos, vas a aprender. Antes nos decían, los papás saben más. No, los hijos hoy saben más. Qué bendición que sean ellos nuestros propios maestros. Entonces, a mirar a nuestros hijos, a escucharlos desde ellos y cuando los escuchemos, darnos tiempos de escucharlos y no de estarlos escuchando y empezar a pensar en la respuesta que les vamos a dar. Termina que hablen y luego procesas lo que quieres contestarle para que no se te escape esa idea que a lo mejor para ellos era la más importante. Pues qué bonita reflexión. Y a mí me gustaría, ahorita que me estás diciendo eso, se me viene a la mente que tu papá era tu brújula. Pero creo que era al revés. La cosa es que nunca te lo dijo. Pues no sé.
tus hermanos y tú siempre representaron un reto para él, aunque pues siempre es como el sabio, el papá, pero más bien se fue formando y se volvió un marinero muy bueno con todas las tempestades que seguramente tuvo que atravesar, y pues más bien ustedes eran su brújula y fue creciendo junto de la mano, ¿no? Él era lo máximo. Pues muchas gracias, Adriana, por esta gran plática. No sabes cómo... Tenía muchas ganas de hablar de este tema, no tenía ni idea de nada, pero pues con esto, manos a la obra, compartir, a difundir el mensaje, a informarnos, y pues ojalá esa ley siga en proceso, ¿no? Por el favor de Dios. Y pues que los medicamentos haya lo suficientes, que lo que se tenga que hacer. Pero con estas donaciones que voluntariamente dices que en febrero se lanza la campaña, ahí te lo voy a mandar para que me eches la mano. Cualquier cosa que te busquen en la página web, ¿no? De la fundación. Sí, y también me pueden encontrar muchísimo en mi página de Instagram que se llama Adriana en Gerundio. Okay. Ahí comparto información todas las semanas y la verdad, esa sí la reviso casi diario. Perfecto. Que te escriban ahí. Sí. ¿Y las conferencias cada cuánto las das? Cuando me las piden, ahorita estoy saliendo mucho. Curiosamente doy más conferencias fuera de Querétaro que en Querétaro, pero prometo que cuando vaya a ver algo aquí en Querétaro te aviso también. Está bien que te busquen. El chiste es difundir el mensaje. Sí. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes por regalarme un cachito de su tiempo para compartir lo que hay en esta almita guardada. Sale. Que Dios los bendiga. Bye. Muchas gracias, Adriana. Y a seguir luchando por escalar más peldaños para que México sea protagonista en el tema. Ojalá que sí sea. ¿No? Ojalá que sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por su atención y su tiempo. La basura es cualquier tipo de desecho, desperdicio, que no tiene una correcta separación. Puede haber muchas definiciones, pero para mí es muy fácil identificarlo así. Por la simple acción de que tú lo separes, llámese PET, llámese aluminio, desechos orgánicos o no, por la pura separación ya deja de ser basura y se convierte en un residuo que puedes reaprovechar. Las generaciones nuevas, y suena como muy trillado, pero ya traen un chip bien distinto. Hoy tú ves a los niños chiquitos, o sea, nos ha tocado dar charlas en kinder, donde el niño sabe qué es un orgánico y qué no es un orgánico. A mí me vuela la cabeza, la verdad, porque sí es un tema de cultura, sí es un tema de educación, que desde casa, desde la escuela, desde nuestra comunidad, es en donde lo entendemos. Hoy yo te podría decir, empezamos siendo bien poquitos. Hoy en Querétaro nada más somos más de 1,500 usuarios los que hacemos la separación de residuos orgánicos, No somos ni el 0.1% de la población en Querétaro, pero ya somos 1,500 haciendo esa diferencia. Entonces, claro que afecta, claro que tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si no lo haces tú, el de al lado no lo va a hacer.